La rendición de cuentas tiene dos aspectos. Uno que tiene que ver con lo hecho en el 2020 y la evaluación que hacemos sobre eso, y otro que son los cambios que se proyectan hacia adelante, en qué medida esos cambios responden o no a los desafíos que tiene planteado el país. Y yo creo que la discusión no es, hoy el país titulaba que el gran debate es entre ahorro y recorte, sino que es entre objetivos alcanzables, entre situaciones evitables o no. O sea, hay objetivos que uno se plantea o que no se plantea, y después medir esos objetivos y ver si la realidad a la que llegamos es aceptable en términos de lo que queremos para el país. Y ahí es donde tenemos diferentes miradas sobre la realidad. Yo creo que ni el gasto ni el ahorro son valores en sí mismos, hay que medirlos en función de una circunstancia, una coyuntura, y ahí ver si tiene sentido o no. Y entonces, ahí es donde tenemos las diferentes, creo yo, miradas de la realidad, y donde el gobierno expresa en la rendición de cuentas, plasma en la rendición de cuentas un sobrecumplimiento de sus propias metas. O sea, no ya de lo que el Frente Amplio u otros actores sociales o políticos podrían haber planteado o sugerido, sino en relación a sus propios objetivos. Si el gobierno tuvo menos déficit del que estaba dispuesto a tener, y eso, de alguna manera, tiene como contracara que no hizo todo lo que podía haber hecho para amortiguar las consecuencias económicas y sociales de la pandemia. Algunos datos: sobrecumplió su propia meta fiscal en 140 millones de dólares, o sea, estaba dispuesto a gastar 140 millones de dólares más de lo que efectivamente gastó. Sobrecumplió su incremento del gasto en 270 millones de dólares. El gobierno nos decía en ocasión del presupuesto y de la LUC, de la regla fiscal, bueno, el gasto puede crecer en una determinada pendiente que tiene que ver con cómo crece la economía desde el punto de vista estructural. Eso tiene que ver con las inversiones y con la productividad esencialmente, y después hay elementos coyunturales que hacen que uno crezca más o crezca menos. Entonces, bueno, el gobierno dice el año pasado el crecimiento estructural fue el 2,6%, pero la economía en realidad cayó 6 puntos. Lo que importa es el estructural. Bueno, aún con esa medida el gobierno gastó menos de lo que podía haber gastado. Y lo mismo con el tope endeudamiento. O sea, el gobierno se endeudó en 400 millones de dólares menos de lo que planteaba que podía ser. Entonces, en ese contexto, además de paralización de amplios sectores de la economía, tiene un aumento de la recaudación de 215 millones de dólares. Y eso no se puede explicar si no se consideran los aumentos del IVA, que en realidad fueron elípticamente planteados como reducción de las deducciones, pero menos por menos es más. Modificaciones en el IRPF, en el IAS, en cómo se calculan los topes, en el IMESI, ¿no? Todo eso fue decretado contradiciendo un discurso de campaña de que no iba a haber más impuestos. Y yo estoy de acuerdo que hay que poner el foco en los resultados y no en el gasto. La ministra de Economía lo planteaba en ocasión de la interpelación. Y el problema justamente son los resultados. Tenemos 100.000 nuevos pobres en este país. Y tenemos parámetros socialmente deseables de lo que queremos que suceda, de lo que entendemos, del ingreso que entendemos que alguien tiene que tener para no ser considerado un indigente, del ingreso que alguien tiene que tener para no ser considerado pobre, y los apoyos que el gobierno debería haber hecho para evitar que población cayera en esa situación no fueron cero, pero tampoco fueron todo lo que necesitaba, y teníamos la información desde abril de 2020. Ya teníamos informe del Instituto de Economía que decía: si no se toman medidas de apoyo a determinados sectores de la población, van a caer en situación de pobreza, y estimaban la cantidad de pobres que efectivamente terminamos teniendo. Una explosión de ollas populares en todo el país, y hoy sale un artículo en
en Caras y Caretas, donde varias organizaciones de la sociedad civil dicen que no están recibiendo la distribución trimestral de alimentos del Instituto Nacional de Alimentación. El programa Alimentando Derecho realiza entregas periódicas cada 3 meses y las organizaciones se encargan de repartir o se entregan y no están llegando. Y habla de... Hay declaraciones del Hogar Don Bosco, que dice que desde hace meses no recibe alimentos, el Hogar San Gabriel en Cerro Norte, el Hogar Margarita Uriarte de Herrera, ubicado en Colón. Dicen, estamos llamando todas las semanas, 2 veces por semana, y siempre nos dicen lo mismo, que están sin stock de alimentos y que no tienen fecha prevista para dar cumplimiento a la distribución. La organización El Abrojo, Niños Unidos Villa Española, la Chica de Casaballe, en fin. Y la explicación que se da es que, en realidad, el INDA no tiene mercadería porque hay una licitación pública, el expediente 56 de 2020, a proveedores de alimentos, pero el trámite se encuentra trancado en el Ministerio de Economía desde enero. Estos son el tipo de cosas que nosotros nos referimos cuando decimos hay un retraimiento del Estado o no hay apoyo a cosas que entendemos que debería haberlas. Las MIPYMES, que generan el 90% de este país, cayeron, según ANMIPE, han cerrado de 10 a 12.000 empresas. Es del 17 de julio la noticia. En educación, la propia rendición de cuentas trae un informe, una encuesta que hizo ANEP, en la cual dice que en primaria el 92% de los alumnas se conectó, pero solo el 50% de ese 92, o sea, el 46, participó activamente. Y en secundaria es peor. El 63% se conectó y solo el 49% de ese 63, o sea, estamos hablando del 31,5%, pudo seguir los cursos activamente. Y en los quintiles más pobres, las cifras caen más. En primaria del 92 caen al 63% que se conectó. Y en secundaria del 63 al 28. O sea, 28% logró seguir los cursos. Eso quiere decir que más de 2/3 de los gurises y gurisas de secundaria de este país los perdimos en 2020, en el sistema educativo. Y esta rendición de cuentas no ofrece, no hay nada planteado para revertir esa situación. Tampoco lo hay en turismo, en cultura, en sectores que han sido devastados por la pandemia. Y los organismos internacionales expresan claramente esta insuficiencia de los apoyos. El Fondo Monetario Internacional los posiciona en el lugar 164, en un ranking de 181 países, según el nivel de gasto destinado a la contención de la pandemia. CEPAL, en marzo, abril, largó un informe en el cual decía que Uruguay es el país de la región que menos invirtió en transferencias monetarias para enfrentar la pandemia. Y si los resultados hubieran sido buenos, estaba bien haber invertido poco. Pero el problema es que los resultados no fueron buenos. Ha habido un decepcionante desempeño económico. En el presupuesto se preveía una caída del 3,5% para el 2020 y una rápida recuperación del 4,3% para el 2021. Y en realidad la caída en 2020 fue del 5,9% y la recuperación probablemente no esté en esos niveles, más, está ajustada a la baja. Ahí hay un 0,8% según lo que nos decía el equipo económico, que se explica por un cambio metodológico, pero de todas maneras la caída fue más abrupta y esto lo dijimos en ocasión de la discusión del presupuesto, porque no había ningún analista privado, ningún organismo internacional que previera el crecimiento que el gobierno decía que iba a tener. Y los datos del primer trimestre de 2021 muestran que somos el único país de América Latina, que somos el país de América Latina que ha tenido el peor desempeño económico durante la pandemia. Y según las proyecciones del propio gobierno, Uruguay va a ser, a fin de 2021, el único país de la región que no alcanzó su nivel de actividad prepandemia. Esto considerando además un crecimiento de la economía de un 3,5%, un crecimiento del producto de 3,5%, que es lo que plantea el gobierno en su mensaje, pero que no se condice con el resto de los agentes económicos. La encuesta de expectativas del Banco Central indica 2,6%, la mediana
de lo que piensan los actores que son consultados que va a crecer la economía. Y el que le da más, le da 3%. O sea, ese es el más optimista de los agentes privados. Sin embargo, el gobierno plantea un 3,5% y hace sus proyecciones en base a eso. Y aún en la situación no vamos a llegar al nivel prepandemia. Se ajustó a la baja la proyección de crecimiento del periodo de un 12% a un 6,6% en la rendición de cuentas, una baja significativa, casi a la mitad. Lo mismo con la proyección del empleo. Es corregida a la baja en 20.000 puestos de trabajo para 2021. En el presupuesto nacional se había previsto 50.000 nuevos empleos para este año y nosotros habíamos dicho que era una cifra que no tenía demasiado sustento porque no había indicadores que pudiesen justificar ese desempeño. Y en esto además hay inconsistencias, o sea, pese al ajuste de la baja en la proyección de crecimiento de la economía, no hay un ajuste coherente en la proyección del empleo. O sea, bajan los dos, pero las tasas a las que bajan son distintas. Entonces, lo que está diciendo el gobierno en su mensaje es, por cada punto del PBI que crezca la economía, va a generarse más empleo en la rendición de cuentas del que se pensaba que se iba a suceder en ocasión del presupuesto. Y eso, de vuelta, no se condice tampoco con los sectores que están siendo más dinámicos en la economía, que son sectores que no son intensivos en mano de obra. Después, no hay en la rendición de cuentas una proyección oficial de la evolución del salario, ¿no? O sea, los salarios parecen ser más una variable de ajuste del modelo económico y no un objetivo de política económica como deberían ser. Esto era un problema que ya estaba en el presupuesto, que aquí se reitera. O sea, uno no tiene información de cómo va a evolucionar o cómo el gobierno espera que evolucione la masa salarial, cómo espera que evolucionen los salarios públicos y privados. Y esto explica la mayor parte del resultado fiscal. Se explica por la caída del salario real de los funcionarios públicos y por la pérdida de poder adquisitivo de las pasividades, que está, como todos sabemos, ligada a la evolución de los salarios públicos y privados a través del índice medio del salario. Y otra inconsistencia es que a pesar de que la expectativa del gobierno es que la economía caiga fuertemente de 12 a 6,6%, el resultado fiscal no se entera. O sea, el resultado fiscal es exactamente el mismo con una economía que crece la mitad de lo que estaba previsto. Eso solo es posible si uno reduce los gastos en una proporción muy significativa como para compensar ese crecimiento de economía que no tuvo. No está explicitado, pero implícitamente es lo que uno debería leer. El diputado Andújar hablaba de la transparencia como un eje rector del gobierno, y ahí nosotros vemos una visión distinta, primero por la falta de respuestas que tuvimos durante todo el trabajo en la comisión por parte de los distintos organismos públicos, los organismos que están en el presupuesto. O sea, preguntábamos y había muchas cosas sobre las cuales realmente no teníamos respuesta, y al final, después de algunas sesiones, cambiamos la lógica y en lugar de repreguntar simplemente dejábamos constancia de lo que entendíamos que no nos habían contestado. Tuvimos que hacer un trabajo intenso para lograr saber cuál era el resultado global del desempeño del gobierno en 2020, porque vinieron dos cosas separadas, el presupuesto y el fondo COVID, y hubo que hacer un trabajo manual para poder conciliar eso y llegar a algunas conclusiones. Sigue un año y pico, un año y un par de meses después de haberse aprobado la ley de urgente consideración, sin crearse la institucionalidad fiscal definida en la ley de urgente consideración. O sea, en la ley de urgente consideración el discurso fue: es importante
que haya reglas claras, es importante que esas reglas claras las conozcan todos los operadores, y entonces hay que crear 2 comités que asesoren y den seguimiento a la regla fiscal. Y esa regla fiscal además debe ser publicada de manera que cualquier agente privado, cualquier consultora o quien quiera pueda contrastarlo con lo que efectivamente sucede. Bueno, nada de eso sucedió. Seguimos sin tener ninguno de los 2 comités creados, seguimos sin saber cuál es la regla fiscal, y estamos en un loop, el perro comiéndose a la cola, donde en la ley de urgente consideración decía que en el presupuesto se iba a definir la regla fiscal, en el presupuesto vino en la exposición de motivos, pero no en el articulado, con lo cual es literatura, pero a su vez en el articulado del presupuesto refería al cumplimiento de la meta fiscal que estaba también en la exposición de motivos de la LUC, con lo cual lo que tenemos ahí es que se deja de utilizar una variable observada como existía, criticable o no, pero era algo comprobable como era el tope de deuda, y se pasa a una construida que es sobre la cual desconocemos la metodología de cálculo y cuáles son los cálculos que sustentan esa regla fiscal. Eso le da bastante discrecionalidad al Poder Ejecutivo para hacer que las cuentas cierren. Y se recurre además a los fideicomisos como una alternativa a la asignación de créditos presupuestales explícitos. O sea, fideicomiso fue una palabra que escuchamos, que está en la rendición de cuentas, pero además que la escuchamos como intenciones de varios jerarcas, de varios ministros y ministras. Y cuando le preguntamos al equipo económico sobre los que estaban, nos dijo explícitamente que eso iba a estar fuera del perímetro fiscal. O sea, en realidad, las deudas que contraigan no van a computar a los efectos de definir el déficit, y entonces el gobierno elude así su propia regla. O sea, crea un mecanismo por el costado, como es el fondo COVID también, que no considera los efectos del cumplimiento de sus propios objetivos. Ahí el diputado Andújar hablaba de la eficiencia del gasto y de los recortes. Yo creo que la eficiencia del gasto está perfecta, es un proceso de mejora continua, que en la medida en que las instituciones o los organismos puedan ser más eficientes y gastar de mejor manera, siempre bienvenido, y es un proceso que nunca termina. Pero acá lo que hay recorte. Hay recorte de 309 millones de dólares. 86 de esos 309 se recortan en salarios. Hay casi 100 millones que se recortan en funcionamiento de escuelas, hospitales, centros CAIF y otros gastos sociales. Y hay 124 millones de dólares que se recortan en inversiones. Todas las políticas y todos los organismos sufrieron recortes. La única excepción es el Ministerio de Salud Pública, pero que no haya tenido recortes se debe a sentencias judiciales relacionadas con medicamentos de alto precio y no con decisiones de política. Y hay cosas que son muy difíciles de meter en la categoría eficiencia del gasto. Por ejemplo, 1.350 millones de pesos menos en vivienda. O sea, ¿cuál es la justificación desde el punto de vista de eficiencia del gasto para haber ejecutado 1.350 millones de pesos, 1.350 millones de pesos menos en vivienda? Es muy difícil sostenerlo. Y además haberlo hecho violando la ley, porque la ley del Fondo Nacional de Vivienda establece un mecanismo por el cual se debe actualizar el fondo, y cuando le preguntamos a las autoridades, a la ministra de Vivienda, si se había actualizado y cómo había sido esa actualización, se nos contestó claramente que se había aplicado el decreto 90 del 2020, topeando el 85% de la ejecución. O sea, mediante un decreto modificaron la ejecución y los fondos disponibles que establecía una ley en una medida que claramente es ilegal. Y el plan quinquenal de viviendas
claro, como es consecuencia de todo esto. Tiene un objetivo de 3.805 soluciones habitacionales menos que las que hubo en el último gobierno del Frente Amplio. Repito, esto es muy difícil ponerlo como eficiencia al gasto, es una medida de recorte. Lo mismo nos pasa en ACE, donde no hay, a pesar de que hay un incremento en la cantidad de usuarios, no sabemos cuántos, porque el Ministerio de Salud Pública informaba 130.000 en el sitio web entre marzo de 2020 y marzo de 2021. Después, cuando vinieron las autoridades de ACE, el presidente nos dijo que eso estaba mal, que incluso habían tenido que desvincular al equipo que se dedicaba a esos datos porque había problemas. Y nos mandaron un informe la semana pasada en el cual dice que sería del orden de los 20.000, pero siguen sin poder saber las autoridades cuál es la cifra exacta. Pero bueno, sea cual sea, es claro que hay un incremento de usuarios y que están asignados exactamente los mismos recursos, lo cual solo es posible manejarlo con algún aumento de eficiencia, lo concedo sin problema, pero va a ser también con deterioro de la calidad asistencial. INAU, con más gurises y más gurisas para atender, tiene 20 millones de dólares menos. Esas cosas es muy difícil ponerlas en la categoría de recortes, de mejora en la eficiencia del gasto. El presidente de la República decía que esta es una rendición de cuentas de gasto casi cero, y efectivamente es así. Hay asignaciones en 3 partidas, una de 50 millones de dólares anuales para primera infancia, una de 8 millones de dólares en políticas de empleo, pero solamente para 2022, y una de 2 millones de dólares para los prestadores integrales de salud, que también es solamente para 2022. Y después lo otro que hay es el fideicomiso para construcción de viviendas para asentamiento, pero que se hace quitando recursos de colonización. 8 millones de dólares en política de empleo es absolutamente insuficiente. Para dimensionarlo, el plan de jornales solidarios, que fueron 15.000 personas que durante 6 meses recibían 10.625 pesos, o sea, la prestación es 12.500, pero lo que reciben en mano son 10.625 pesos, salió más de 3 veces más. Si hubiésemos querido darle esa prestación a los 225.000 que se anotaron, repito, una prestación por 6 meses de 10.625 pesos, hubiésemos precisado 50 veces más fondos de lo que se asignan aquí para políticas de empleo. O sea, esto no va a resolver ni va a hacerle cosquillas al problema de desempleo que se ha generado fruto de la pandemia y también fruto de decisiones de política. Como no hay objetivos post-pandemia, básicamente no aparecen, lo que aparecen son en la exposición de las distintas autoridades, son intenciones, son ideas de lo que debería ser, pero no aparecen planes, no aparecen metas, no aparecen cosas tangibles y que después puedan ser evaluadas. Y por lo tanto, como todo eso no existe, no hay recursos para su cumplimiento, porque si no tengo las metas claras, tampoco es fácil ver qué recursos necesito para esas cosas que están bastante en la nube. Y las inversiones que venían de antes, que venían heredadas de los últimos gobiernos Frente Amplio, UPM2, diversos proyectos bajo la modalidad de PPP, impidieron que la caída en 2020 fuese más abrupta. Y además son pilares en el magro crecimiento que vamos a tener en 2021. No aparecen políticas de recapacitación, no aparecen políticas de promoción del empleo. No hay una apuesta en la inversión pública, adelantar obras de infraestructura que me permitan tener el mismo gasto déficit durante la misma inversión, durante el periodo, pero que ayuden a reactivar la economía en el corto plazo.
No se sabe cómo se van a financiar muchos gastos permanentes que se incluyeron en el Fondo COVID. Ahí tenemos un capítulo bien complicado porque en el Fondo COVID se pusieron cosas que no tienen mucho que ver con la pandemia. Por ejemplo, las tobilleras es un ejemplo claro, pero también se puso el 100% de actividades que de alguna manera sí tuvieron que ver con la pandemia. Por ejemplo, el SINAE en el presupuesto nacional figura con 0, o sea, como que no hubiera ejecutado nada. Y todo fue al Fondo COVID, lo preguntamos y nos respondieron que la situación era esa. Y el SINAE tuvo un rol importante en la emergencia sanitaria, en las conferencias, en brindar la información de los casos que había cada día, de la distribución por departamento, de los fallecidos, o sea, toda la información relativa al COVID, pero también tiene que ver con otras cosas, con inundaciones, con temas climáticos, con sequía. Entonces hay una parte que debería haber sido imputada al presupuesto y otra parte al Fondo COVID. Bueno, de esas situaciones tenemos muchas y como el Fondo COVID no es permanente, hay una gran incógnita de qué va a pasar con todo eso que no está previsto en el presupuesto y que está incorporado al Fondo COVID una vez que la emergencia sanitaria cese y en principio la buena noticia es que no estaríamos tan lejos de que eso suceda. La UDELAR, la UTEC tienen problemas o tienen dificultades presupuestales por crecimiento de la matrícula en la UDELAR, por nuevas carreras que hizo la Universidad Tecnológica que empezaron algunos años atrás y que van incorporando, ¿no? La primera generación preciso solo primero, la segunda preciso primero y segundo, y hoy corren riesgo la continuidad de la culminación de esas carreras, en palabras del directorio de UTEC, y solo el Frente Amplio acompañó en comisión brindarle los fondos, que tampoco eran de gran cuantía, para que la UTEC pueda en todo el país dar continuidad a las carreras que tiene planteadas. El programa Uruguay Trabaja desaparece en este proyecto de rendición de cuentas y atiende a una población que es la más sumergida y que no está contemplada en el programa Accesos, que es el que lo elimina. Tuvimos en estas semanas de trabajo y sobre todo en la votación algunos avances y también algunos retrocesos. Desaparecieron algunos temas en los que el Frente Amplio había planteado claramente su desacuerdo, como por ejemplo la posibilidad de que los organismos públicos depositaran sus fondos en banca privada, el acceso por parte del Ministerio del Interior a las direcciones de los autocultivadores y de los clubes canábicos, algunas otras cosas que fueron desglosadas y pasadas a comisión para que sean analizadas con más tiempo y mayor profundidad. Pero bueno, quedan otras que iremos discutiendo estos días. Por ejemplo, nosotros nos sigue preocupando dejar de mezclar biodiesel. Eso implica en emanaciones de dióxido de carbono, que son los que están ligados al efecto invernadero y que llegan a la atmósfera, el equivalente a 500.000 autos por año. O sea, estamos tomando una medida que tiene un impacto desde el punto de vista ambiental bien relevante. Hay artículos en los cuales la redacción que venía del Ejecutivo era mejor que la que termina saliendo de la Comisión. Por ejemplo, la de incorporar el alcohol carburante. Lo que venía del Ejecutivo era un mínimo de 8,5%. Y ahora en la Comisión pasó hasta 8,5%. 0 cumple con hasta 8,5%. Realmente eso esperamos que pueda ser revisado en estos días y podamos llegar a una solución más razonable.
El plan de dignidad laboral para personas privadas de libertad es una idea que está bien, que nosotros estamos dispuestos a apoyar, pero tiene algunos problemas. Primero crea un sistema previsional, que es inconstitucional hacerlo en ocasión de la rendición de cuentas, pero además es un programa que está bastante verde desde el punto de vista de su implementación. Hay varias puntas que surgieron en la discusión que deberían ser profundizadas, y nosotros vamos a proponer el desglose de eso y que sea tratado con más tiempo y contemplando un conjunto de aspectos que acá están en el proyecto que viene, están apenas esbozados. Lo mismo nos pasa con el programa Accesos. Hay cosas que son acompañables, que entendemos que también, pero hay muchas que faltan, y ahí creemos que hace falta más trabajo, y que el ámbito más adecuado de hacerlo es comisión. Siguiendo preocupaciones, el programa de atención integral a la primera infancia tuvo lo que sabíamos cuando empezó la discusión era que había 50 millones de dólares anuales dedicados a primera infancia. Y no sabíamos más nada. Cuando le preguntamos a las autoridades del Ministerio del Equipo Económico en qué se iban a usar esos 50 millones, cómo se iban a ejecutar, cuál era el plan, nos dijeron pregúntenle a los incisos. Y así hicimos. Y, señor presidente, lo intentamos por todos lados. Hubo quien desbordó por derecha, quien desbordó por izquierda, alguno encaró para el área, centro a la olla, no lográbamos respuesta. O sea, ningún organismo nos lograba decir en qué se iban a ejecutar. Recién el último jueves de julio, cuando comparece el MIDES, el ministro Lema nos anuncia 2 de agosto. 2 de agosto es la fecha en que se va a anunciar a qué se van a destinar y cuál va a ser el contenido del programa de atención integral a la primera infancia. Lo que se anuncia ese día son 2.500 pesos durante el año, por mes, para 65.000 hogares que tienen niños de 0 a 3 años. Eso implicaba como 44 millones de dólares, o sea, y había alguna cosa más, se comía prácticamente los 50 millones de dólares. Y ahí nosotros preguntábamos, bueno, ¿qué va a pasar con otras cosas que en principio pensábamos que estaban allí incluidas? Por ejemplo, hay un conjunto de centros CAIF que atienden a esa población, que venían siendo construidos desde el último gobierno del Frente Amplio, se terminaron en 2020 y 2021, y en el presupuesto no hay asignación para su funcionamiento, para docentes, para equipamiento, para gastos de funcionamiento. Lo mismo con jardines de infantes que estaban en la ANEP. Apareció el último día en el trabajo en comisión una modificación donde en realidad destina en 2022 1.237 millones de pesos al MIDES y 880 millones a INAU para los CAIF, a ACE, a ANEP, al Ministerio de Vivienda y al Ministerio de Salud Pública. Pero hasta ahí sabemos, no sabemos eso cómo se distribuirá internamente. Eso se pasa a una comisión que se debe crear donde están todos estos organismos y que definirá cuál es la forma de distribución, con lo cual, en principio, el Parlamento no sabe si se va a poder dar solución a esas necesidades de centros CAIF y de jardines de infantes que están construidos, o si vamos a tener elefantes blancos nuevos. Algunos son reubicaciones, y ahí más o menos uno puede suponer que se va, que con relativamente poco se sigue funcionando. O sea, dejo el local viejo, voy al nuevo y ya tengo inversiones, tengo personal asignado, tengo otro funcionamiento, me podrá faltar una cosa, pero no estoy en cero. Pero hay otros que son nuevos, para los cuales no tenemos la menor idea. Y además después aparecen a última hora todavía otros artículos, un plan de atención y protección integral a las embarazadas, un fondo especial para la maternidad, que de vuelta está muy bien,
pero también quitan fondos, o sea, la financiación se hace contra estos 50 millones de pesos, de dólares. Con lo cual, ahí tenemos una gran duda, una gran agujero negro de qué es lo que va a suceder. Resumiendo, señor presidente, nosotros creemos que no se puede culpar ni se debe culpar al gobierno por haberse topado con una pandemia mundial y con las consecuencias que esa tuvo, pero sí entendemos que se realizó una gestión deficitaria de la economía y una muy deficiente contención de las consecuencias sociales que tenía. El gobierno optó por aplicar un ajuste fiscal, recortando salarios, pasividades y políticas públicas en una crisis económica que no tiene precedentes. Y hacia adelante no vemos un modelo de desarrollo que incluya a la gran mayoría de la población. No se garantizan los recursos para hacer eso posible, ni hay indicadores que nos permitan verificarlo. O sea, la única política que aparece clara es el recorte a costa de un deterioro en algunos servicios públicos y prestaciones, en los salarios y las pasividades de los uruguayos y las uruguayas. No hay medidas de reactivación económica, las políticas de empleo brillan por su ausencia y ante un escenario económico adverso vemos un Estado que se retrae y que desampara a una población fundamentalmente los más vulnerables. El informe de mayoría dice al final, sobre el final, este es un proyecto de ley pensando en la gente, tomando como centro a las personas, por sobre todo aquellos más vulnerables que viven en la mayor precariedad. Entendemos que no es así. Hay un escritor brasilero, presidente Luis Fernando Veríssimo, escribe notas cortas en la prensa de hace muchos años y tiene uno que se llama Aversados Afogados, discúlpenme los de frontera, la versión de los ahogados, donde dice que en realidad hay un mito que es que los delfines salvan gente. Y en realidad a los delfines les gusta jugar y empujar cosas. Y te empujan para la orilla o te empujan para el fondo del mar. El problema es que la versión que tenemos es la de los que se salvaron. Entonces, solo los que llegan a la orilla son los que pueden dar testimonio de lo que hacen los delfines y construimos el mito de que los delfines salvan gente. Y los que fueron empujados al fondo del mar no tienen voz, no son oídos, no son capaces de dar testimonio. Bueno, eso pasa con muchas de las políticas de este gobierno. Escucha a los que llegaron a la orilla, pero se olvida de los que son empujados al fondo del mar. Muchas gracias, señor presidente.